¿Puedes ver mi pantalla? Pantalla, ¿no? Stephanie. Ya, bueno, vamos a empezar. Ya estamos en hora. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que significa isquemia, lesión y necrosis. Ya hablamos del sistema de conducción del corazón, ahora vamos a hablar un poco de irrigación. Entonces, ustedes saben que el corazón se irriga fundamentalmente por dos arterias principales. La arteria coronaria izquierda, que es esta, y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda tiene dos divisiones importantes, la arteria circunfleja, también da la marginal, y la arteria descendente anterior. Otras ramitas más que por ahí no es tan importante que conozcan. Y la arteria coronaria derecha que da una rama al nódulo auriculoventricular. Es por eso cuando a veces hay infarto por una obstrucción de la arteria coronaria derecha, se asocia a trastornos de conducción. Y son diversos factores de riesgo cardiovascular las que van a ir tapando esas arterias. Ustedes ya conocen la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el tabaco. Y cuando una de estas arterias se tapa, produce alteraciones características electrocardiográficas, ¿no? Que están destacando las alteraciones a nivel del tejido lesionado. Este es el potencial de acción de un tejido normal. En un tejido isquémico ustedes van viendo que la amplitud del potencial de acción va disminuyendo y se va ensanchando. Y en un tejido muerto, básicamente la amplitud se pierde. En el tejido isquémico, lo primero que aparecen son alteraciones del onda T, cuando hay lesión o injuria, alteraciones del segmento ST, y cuando hay necrosis, la onda Q. Nuevamente, acá estamos viendo el corazón, ¿no? Vamos a suponer que existe a nivel del ventrículo izquierdo un infarto con elevación del segmento ST en curso. Las alteraciones de la onda T se van a manifestar por isquemia, es decir, alteraciones de la onda T. Posteriormente, se va a presentar injuria y lesión con elevación agudo con elevación del segmento ST y la zona de necrosis de ondas Q. Inicialmente, los primeros minutos, las alteraciones electrocardiográficas pueden observarse una elevación de la onda Q. Ya empieza a haber necrosis, es decir, la presencia de la onda Q, el ST va disminuyendo y la onda T sea negativa. Y al cabo de algunas semanas queda con una onda T del ST, pero no de onda Q. Terminado el espasmo, el ST disminuye y la onda T se va normalizando. Esta es una imagen que quiero que recuerden, son los estadios progresivos de un infarto con elevación del ST, también se llama tipo Q o infarto transmuepicárdico. En la parte superior izquierda tienen un electrocardiograma normal con la P, QRS y T. Entonces, en las primeras horas, una elevación del segmento ST y la onda T se hace picuda. El primer día va disminuyendo el complejo QRS, aparece la onda Q y el ST va disminuyendo. Hasta el segundo día ya ha desaparecido la onda R y se queda con una onda Q y la onda T negativa. Después
como la cicatriz. Después de varias semanas puede presentar el procedimiento que el paciente tiene ya un aneurisma. Eso generalmente de cara anterior que comprometen la coronaria. Nosotros electrocardígráficamente podemos definir dónde está localizado el infarto. Podemos decir si es de mayor, septal, inferior o posterior. Incluso podemos identificar que posiblemente la comprometida. El infarto, alteraciones que hemos visto en la derivación de 1 y el infarto de cara inferior diafragmático, esas alteraciones se van a presentar en la derivación D2, D3 y en la derivación ABF. El infarto anteroseptal en B1 y B2, el infarto de cara anterior en B3 y B4, el infarto lateral bajo en B5 y B6, y decimos infarto anterior extenso cuando compromete las derivaciones precordiales desde B1 a la derivación B6. Acá estamos viendo un infarto de cara anterior por obstrucción de la descendente anterior, que es una rama de la coronaria izquierda. Ustedes pueden observar estos cambios electrocardiográficos en B1, B2, B3, B4, es decir, hay una onda Q con una onda T negativa, ¿no es cierto? Este infarto será agudo de pocos minutos, de pocas horas o ya de varios días. ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Qué opinan? Hace unos minutos les mostré la evolución, ¿no es cierto?, con las horas y los días. Entonces, cuando ya tenemos onda Q y ya no hay onda R, por lo menos ya han pasado 2, 3 días y es un infarto evolucionado. Entonces, es importante hacer el tratamiento en los primeros minutos u horas de un infarto para proceder a la revascularización, ya sea por medio de medicamentos o por medio de una angioplastía para salvar todo este territorio que está amenazado. Acá, ¿dónde creen que está localizado el infarto? Y está subrayado con rojito, miren. Las derivaciones están en rojo. ¿Qué les parece? ¿Dónde está localizado ese infarto? D2, D3, ABF. En D2, D3 y ABF. Entonces eso es infarto de cara inferior y compromete un poco B5 y B lateral, inferolateral. En el infarto de cara posterior, vamos a tener como una imagen en espejo que se va a caracterizar por la presencia de estas ondas R altas elevadas en V1. Acá estamos viendo, sobre todo estos cambios en B5 y B6, la arteria comprometida es la circunfleja, ¿no es cierto? Con la presencia de onda Q y onda T negativa. De acá nuevamente por la arteria comprometida, la localización del infarto. D2, D3 y ABF, infarto de cara inferior, la arteria comprometida es la coronaria derecha. Infarto de cara anterior puede ser B3 y B4, la arteria comprometida es la descendente anterior. Acá hay una serie de causas de ondas T negativas o aplanadas que no son originadas por una obstrucción de la arteria coronaria, ¿no es cierto? Puede haber variantes normales, puede haber pericarditis, cor pulmonar, miocarditis, miocardiopatías, prolapso de válvula mitral. Es por eso que cuando estamos en el contexto de un posible infarto de miocardio, existen 3 pilares fundamentales para hacer el diagnóstico. Uno es la clínica que siempre es soberana, pues el dolor de pecho característico opresivo, de esfuerzo y de brazo izquierdo.
Después están las alteraciones electrocardiográficas y esa progresión que hemos visto. Y por último, las enzimas cardíacas. ¿Qué enzimas cardíacas conocen? ¿Qué enzimas cardíacas conocen para el infarto de miocardio? ¿Qué enzimas se Doctor, tienen? ¿podría ser la troponina? Troponina, CPK y CPKMB. Ahora, en este electrocardiograma que les estoy mostrando, ¿dónde está localizado el infarto? ¿Dónde se eleva la onda, el ST? Acá estamos viendo, ¿no? En la derivación D2, en la derivación ABF y en D3. Entonces, un infarto de cara inferior. Y como está elevado, es un infarto de pocas horas de evolución. Y en un 25 a 30% de los casos, el infarto de cara inferior se acompaña de infarto de ventrículo derecho. Es por eso que hay que realizar precordiales derechas. Y acá, ¿qué les parece de B1 a B6? ¿Qué alteraciones hay? ¿Mm? ¿Cómo es la T? Chicos, una onda T negativa. Entonces, cuando hablamos de onda T negativa, siempre hablamos de isquemia, porque acá tiene R todavía. Entonces, podemos decir isquemia anterior extensa. Y si tuviera las enzimas elevadas, podemos decir que se trata de un infarto subendocárdico, es decir, no compromete toda la pared del ventrículo izquierdo. Eso pasamos. ¿Y acá qué les parece? Ustedes pueden ver una elevación del segmento ST. ¿Están ahí, chicos? ¿Han desaparecido? Sí, doctor. ¿Dónde ven una elevación del segmento ST? Acá, ¿verdad? En B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, este es un infarto de cara anterior de pocas horas de evolución. Bueno, eso vamos a pasar y vamos a ver otro tema que es el de las arritmias ventriculares, ¿ya? ¿Ven la pantalla? Sí, se logra ver, doctor. Bueno, vemos entonces ahora otro tema, otro acápite más de la electrocardiografía, que son las arritmias ventriculares. Las arritmias, a grosso modo y en general, se clasifican de acuerdo a la frecuencia cardíaca, en taquiarritmias y bradiarritmias. Taquiarritmias, hemos dicho, cuando tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 y bradiarritmias cuando tiene una frecuencia cardíaca menor a 60. Según el origen, pueden ser supraventriculares o ventriculares. Supraventriculares cuando están por encima del nódulo aurículo-ventricular. Según el mecanismo, por reentrada, por excitabilidad aumentada o actividad gatillada. Y según la regularidad, arritmias regulares e irregulares. Ya hemos visto varias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fibrilación auricular puede ser una taquiarritmia si está muy acelerada y es irregular y es de origen supraventricular. Bueno, esto no vamos a ver, esa es la fisiopatología de una arritmia por reentrada en la cual existe un circuito rápido y un circuito lento. Entonces, acá tenemos las arritmias supraventriculares. Acá, ¿qué les parece esta taquiarritmia? ¿Qué es? ¿Es una taquiarritmia regular o irregular? Esta que estoy marcando con el láser. ¿Es una taquiarritmia regular o irregular? ¿Mm?
regular y de complejo QRS angosto. Entonces podemos decir que es una taquicardia supraventricular. Cuando es de origen ventricular, el complejo QRS es ancho, acá, como en este caso, y es regular, pero no es tan rápida como antes, y esta es una taquicardia ventricular. También podemos hablar de las extrasístoles. Ustedes tienen que tratar de seguir esta tira y van a ver la secuencia. P, QRST, P, QRST, y de pronto no hay P, y hay un latido ancho, adelantado. Esto se llama extrasístole, y como es diferente al latido normal previo que veíamos, esa morfología, decimos que es de origen ventricular y generalmente tiene una pausa compensadora. Vean la diferencia del extrasístole supraventricular. Acá tampoco tiene onda P, es un latido adelantado, pero el complejo QRS es similar a latido propio que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, este es una extrasístole supraventricular y este es una extrasístole ventricular. Y este es un Holter, y acá estamos viendo en esta tira que tiene un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole, otro latido normal, otra extrasístole. ¿Qué se llama eso? Bigeminada. Bigeminia. Si tuviese dos latidos normales y una extrasístole, dos latidos normales y una extrasístole, se llama trigeminia. Y también las extrasístoles ventriculares podemos clasificarlos por el origen, es decir, por el número de focos que tiene. Si tiene una misma morfología, como en el previo que veíamos, en este, todas son igualitas, ¿ves? Entonces, son extrasístoles ventriculares monofocales, es decir, de un solo origen. Pero en este caso, ustedes pueden ver acá hay un complejo negativo, acá hay uno positivo, o sea, de diferentes formas. Entonces, podemos decir que el origen de estas extrasístoles es de lugares diferentes del ventrículo y se llaman extrasístoles ventriculares multifocales, de varios focos, y obviamente son mucho más peligrosas. En este trazado tenemos dos extrasístoles ventriculares juntas. Están viendo con el láser 1 y 2, eso se llama una dupla. Si fuesen tres juntas, se llama taquicardia ventricular cuando tiene una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100, taquicardia ventricular, ¿sí? Eso es una terminología que ustedes tienen que ir familiarizándose. Acá estamos viendo la imagen superior, que seguramente el paciente tuvo un infarto y está apareciendo un foco ectópico automático de origen ventricular y está generando esta arritmia, una taquicardia regular con complejo QRS ancho con una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, y esto se llama taquicardia ventricular. Y como la morfología de esta onda es similar a todas, hablamos de taquicardia ventricular monofocal, es de un solo foco. Acá tenemos tres juntas, entonces eso se llama una tripleta o un episodio de taquicardia ventricular. Este es un Holter de un paciente donde a la derecha pueden ver que él tenía un ritmo sinusal normal con una frecuencia cardíaca aceptable, pero de pronto empieza a hacer estos latidos rápidos, estos episodios de taquicardia. Entonces hablamos de taquicardia ventricular. Y si dura más de 30 segundos, hablamos de taquicardia ventricular sostenida. Si dura menos de 30 segundos, hablamos de taquicardia ventricular no sostenida. Y acá tenemos una taquicardia ventricular monofocal. Obviamente, el riesgo es de que pueda transformarse en una fibrilación ventricular y pueda generar en el paciente una muerte súbita. Acá tenemos otra taquicardia ventricular monomorfa, si quieren, o monofocal. Y las taquicardias ventriculares tienen diversas características. Como hemos visto en las hipertrofias y en los bloqueos, la taquicardia ventricular se define entonces con 3 latidos de origen ventricular con una frecuencia cardíaca mayor a 100 y en la que se puede observar
Muchas veces no se ve la onda P, pero ocasionalmente sí puede verse, pero puede caer en diversos lugares del trazado. Entonces existe una disociación auriculoventricular. Las ondas P van en forma independiente del complejo QRS, pero eventualmente una onda P puede capturar el ventrículo y eso se llama capturas. O podemos tener latidos que están morfológicamente entre un latido normal y un latido ventricular ectópico, se llama fusiones. Entonces, todas esas son características de la taquicardia ventricular. Acá estamos viendo una taquicardia ventricular polimorfa. Vean, las diferentes ondas son completamente diferentes. Incluso tiene una forma helicoidal. Y esa es una arritmia que se llama torsades de points o torcida de la punta. Y también es muy peligrosa y suele observarse en los pacientes que tienen QT largo o QT prolongado. En este trazado estamos viendo taquicardias ventriculares no sostenidas, ¿verdad? Ven unos cuantos latidos y de pronto empieza el episodio de taquicardia, sale en forma espontánea, en forma automática y luego se reinicia. Y de estas tenemos varias, entonces se llama taquicardia ventricular no sostenida. En este caso, como hemos indicado, cuando dura más de 30 segundos, como en este caso, que este diagnóstico sí lo vamos a hacer por Holter, se llama taquicardia ventricular sostenida, ¿sí? Y el origen de estas taquicardias pueden ser diversos, puede ser miocarditis, cardiopatía isquémica, enfermedad de Chagas, algunas valvulopatías, alteraciones electrolíticas, nos pueden generar arritmias ventriculares y por ende taquicardia ventricular. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo, por ejemplo, con un bloqueo de la izquierda. A veces cuesta hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, sí existen unos criterios de Brugada que si quieren puedes revisarlos. No quiero profundizar mucho sobre el tema, pero generalmente en las taquicardias ventriculares, por ejemplo, de B1 a B6, los complejos, todos estos pueden ser negativos o todos pueden ser positivos. Eso se llama concordancia. Acá un paciente, con Jorge Zambrana, que era chagásico, que tiene una taquicardia regular con QRS ancho, entonces tiene una taquicardia ventricular. ¿Y cuál es el tratamiento de la taquicardia ventricular, chicos? ¿Qué hacen si un paciente llega así? Desfibrilar, doctor. En realidad hay que ver si el paciente está hemodinámicamente compensado o no. Si estuviese descompensado, es decir, con hipotensión, con alteraciones de la conciencia, entonces hay que hacer una cardioversión eléctrica, ¿no es cierto? Programada. Ahora, si es que está compensado, una opción es utilizar, por ejemplo, amiodarona endovenoso y muchas veces va a revertir el cuadro. Acá tenemos una taquicardia ventricular con imagen de bloqueo de rama derecha. Vean, tienen Rs altas en B1 o B2. Eso significa que la taquicardia está generándose en el ventrículo izquierdo. Otra arritmia es la fibrilación ventricular. En la imagen superior derecha están viendo que existen diversos focos de excitabilidad a nivel ventricular izquierda y ventricular derecha. Y esto va a generar diversos impulsos que electrocardiográficamente se van a observar como ondas completamente irregulares, ¿no es cierto?, de diversas morfologías. En este caso, en el caso de la fibrilación ventricular, el paciente prácticamente está premortem, digamos, ¿no es cierto? Aquí sí el paciente va a estar chocado. Entonces, en este caso hay que hacer una desfibrilación. Es lo que habíamos hablado hace unos minutos de la torcida de la punta, ¿no? Que es esta taquicardia ventricular helicoidal que empieza acá, de acuerdo a cómo estoy mostrando el láser, y de pronto adquiere una forma helicoidal, ¿no es cierto? Torcida de la punta.
Acá nuevamente una taquicardia Lee-Cordray. Y el tratamiento. En este caso hemos hablado de las taquiarritmias. No hay que diferenciar si es una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. Hay que ver si la taquicardia ventricular es sin pulsos, es decir, si está descompensado hay que hacer la desfibrilación. Si es una taquicardia ventricular sostenida, hay que corregir las alteraciones iónicas, hipoxia, y pues, se puede hacer una cardiovisión eléctrica. Si es refractaria, recurrente, isquemia miocárdica, se puede dar, por ejemplo, amiodarona o beta bloqueantes. En la taquicardia supraventricular con compromiso hemodinámico, la cardiovisión eléctrica. Y sin compromiso hemodinámica, por ejemplo, amiodarona, ¿no es cierto? O habíamos mencionado de la adenosina. Y en las bradiarritmias o frecuencias cardíacas bajas, siempre hay que considerar la posibilidad de implante de un marcapaso. Para los que han llevado farmacología ya saben, ¿no es cierto?, la clasificación de los antiarrítmicos según Vaughan-Williams, que es la que seguimos usando, que las clasifica en 4, ¿no es cierto? La 3 es la que generalmente usamos para las taquicardias ventriculares, es decir, la amiodarona, el sotalol, el bretilio. Pero acá en nuestro medio lo que más tenemos es la amiodarona. Un ritmo que a veces tienen que conocer se llama ritmo de la unión o ritmo del nódulo auriculoventricular. Cuando el nódulo sinusal falla, empieza a comandar el nódulo auriculoventricular y lo hace con una frecuencia cardíaca entre 40 y 60 por minuto. Y se va a caracterizar por un trazado donde no se ve una onda P delante del complejo QRS. La onda P está por detrás del complejo QRS, es decir, tiene una conducción retrógrada. Y acá están viendo que la frecuencia cardíaca es baja. Cuando tenemos un marcapaso, en este caso un marcapaso que esté estimulando el ventrículo izquierdo, vamos a tener una espiga antes del complejo QRS y generalmente son latidos regulares con una frecuencia cardíaca de 60 por minuto. Bueno, eso es todo de arritmias ventriculares y de isquemia, lesión o infarto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, comentarles que mañana vamos a tener nuestra última clase de electro. Vamos a hablar de algunas misceláneas, para los que quieran revisar, de hipopotasemia, hipopotasemia, pericarditis, este tipo de alteraciones que son un poquito más raras. Y también mañana vamos a ver exámenes complementarios que son de utilidad en cardiología. Vamos a empezar desde la radiografía, el ecocardiograma, tomografías y otros exámenes. Y el miércoles y el jueves vamos a llevar insuficiencia cardíaca. Y ahí termino yo mi participación y ya posteriormente va a ingresar el doctor Ramiro Lara a hablar sobre valvulopatías, fiebre reumática y otro tipo de cosas. Así que los que deseen ya pueden ir revisando un poco de insuficiencia cardíaca, que es un tema muy interesante. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces quedamos así. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. ¿Ya? Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.